Ya, muchas gracias por las respuestas a la primera parte. En esta segunda parte me gustaría que nos enfocáramos un poco en las condiciones laborales de los profesores. Que me puedan contar a lo largo de bueno, primero de su experiencia laboral, en qué tipo de establecimientos han trabajado, en qué año empezaron a ejercer la profesión y principalmente referirse a los cambios que ustedes han observado a lo largo de los años en las condiciones laborales, qué injerencia hemos tenido, quizás, o qué injerencia ha tenido la comunidad de profesores también en el mejoramiento o quizás la precarización de las condiciones laborales de los profesores. Em, y también si existe un activismo como comunidad de profesores que quizás pueda em, plantear todas estas problemáticas que tenemos como alrededor de las condiciones laborales. Mira, bueno, yo comencé a trabajar el año 91 en Temuco y allá las condiciones eran bastante precarias para desarrollar, digamos, el trabajo. Eh, Cada profesor se arreglaba con lo suyo, el típico de que el profesor de inglés andaba con su radio para todas partes, con un exceso de alumnos, 45 alumnos en la sala de clase. Pero luego ya me trasladé a Santiago y comencé en un colegio particular, en donde la realidad era, pero así radicalmente opuesta, en donde los estudiantes, la mayoría de ellos viajaba al extranjero y sabían del idioma practicado in situ, por lo tanto la facilidad para hacer la clase era eh, motivaba mucho, tanto a los estudiantes como a mí como profesora, porque como se supone que se debe hacer una clase en inglés totalmente, allí yo lo podía hacer, pero por lo que decía anteriormente, digamos, el capital cultural de ese tipo de estudiante era lejos, ¿cierto?, en tema económico, de padres que los sacaban al extranjero de vacaciones y se podía trabajar. Los recursos en ese entonces, digamos, para el trabajo mismo era como simple, era la pizarra y el plumón y la radio, ya que igual uno trataba de hacer maravillas con eso. Y ahora comparado con todo el tema tecnológico que ayuda demasiado, lo hemos comprobado ahora en el tiempo de pandemia, pero nunca, nunca, nunca el computador va a superar a un profesor. Recuerdo de que en más de alguna unidad que trabajábamos con los estudiantes, nos imaginábamos el futuro. Y se hablaba de qué tal de tener una clase, ¿cierto?, a través del computador o a través de un robot. Y lo encontrábamos maravilloso. Y ahora en este tiempo de pandemia, que lo hemos vivido, ha sido nuestra realidad, trabajar con estudiantes a través de una pantalla y ni siquiera verlos, sino que hacerle clase en una pantalla negra, donde los niños no encienden sus cámaras, es tan impersonal. El aprendizaje se ha deteriorado, pero así enormemente, porque es tan frío. Imagínate, la comunicación se establece a través de un equipo a la distancia, en donde yo no sé si el niño está o no detrás de esa cámara. Si bien ha facilitado de alguna manera, porque los niños no han perdido sus clases, pero se ha reducido significativamente en cuanto a los aprendizajes. No sé si tú quieres añadir algo para yo saltar el tema del activismo. Bueno, la parte, esta segunda parte está relacionada, es decir, con Las condiciones laborales, las sí. condiciones laborales. Eh, en lo particular, yo inicié sistemáticamente mi trabajo el año 1986
en el colegio que hace referencia acá a mi colega, donde llegó ella después del año 90. En esa oportunidad fui contratado por unos profesores de enseñanza básica que iniciaban su, su trabajo, Abriendo un colegio. claro, por primera vez como particular pagado, teníamos muy pocos alumnos y creo que fui parte de la formación de ese colegio, tanto en lo administrativo como en lo que tiene que ver con lo pedagógico. Los recursos que habían ahí, materiales, eran demasiado insuficientes. De hecho, que teníamos solamente, como lo relató antes, pizarrón, tiza y radio. Lo que sí la diferencia que se puede establecer en relación a otros colegios particulares pagados que pagan una colegiatura altísima y tienen todos los medios, traslados, buses, canchas, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos en esa parte, éramos bastante precarios. Lo bueno que el grupo de profesores que llegamos el año 86 ahí, nos afiatamos muy rápidamente y con una formación académica bien interesante y apoyados por los dueños donde la disciplina estaba en primer lugar. No se permitía situaciones de falta de respeto a un profesor, de incumplimiento de obligaciones de tarea y eso llevó a que paulatinamente el colegio fuese creciendo a tal punto que hoy día, en la actualidad, existe ese colegio, está ubicado entre los 17 primeros colegios de Chile y séptimo de Santiago, siendo un colegio de la comuna de Ñuñoa bastante pequeño. No teníamos más allá de 20 alumnos, ese era el tope. Por eso se hacía fácil trabajar con ellos y exigirle, porque la norma era de los dueños exigencia, exigencia, y con el apoyo incondicional de los profesores, porque no se pensaba en que un colegio, un alumno no ingresara a la universidad, sino que la visión siempre estuvo la universidad, en las distintas carreras. Y aquellos que se iban quedando en el camino, simplemente no se les cancelaba la matrícula. Ustedes mencionaban lo precario que era inicialmente. ¿Qué pasaba con el tema de los contratos, el pago de las cotizaciones, la estabilidad laboral? ¿Creen que eso Bueno, se veía afectado también en ese contexto? sí, mira, yo tuve una muy mala experiencia en un colegio particular subvencionado, en donde el tema pagos era problema de todos los meses. No era prioridad para el sostenedor cancelar nuestros sueldos. En varias oportunidades nosotros nos unimos y nos paramos hasta que nos dieran respuesta de que si íbamos a tener nuestro sueldo o no. Y aún así nosotros éramos muy responsables, profesionales, entregados al alumnado desde nuestras especialidades como también desde lo personal, profesores muy comprometidos, pero llegó un punto en que esto se fue repitiendo mes tras mes y que ya llegamos a pararnos. Entonces, sin duda de que para ellos no era importante nuestra labor, fuimos ninguneados, como se dice, y recuerdo también que ese colegio no velaba por perfeccionamiento para los profesores, no postulaban a nadie o que autorizaran, ¿cierto? Que le dieran las facilidades para que alguien siguiera algún magíster, algún diplomado, no, no era tema. Ellos no priorizaban el crecimiento también profesional en las áreas, en cada una de las áreas de los profesores.
Y bueno, me cambié de ese colegio, estuve 13 años trabajando allá. Estoy ahora, ¿cierto? Donde, después de ese colegio donde llegué, que actualmente voy a cumplir 15 años, eh, donde no ha sido tema. O sea, siempre muy, de manera muy ordenada, es sagrado el tema de los dineros, muy ordenado, muy transparente, pero yo siento de que el profesor no se le ha valorado económicamente, siendo una de las profesiones tan importantes como un médico que atiende la salud, como el tema educacional, cultural, para los ciudadanos, para hacer crecer un país, ¿cierto? El bienestar físico, ¿cierto? Emocional, como también educacional. Y nosotros los profesores, los que somos de vocación, profesores, hemos aguantado mucho tiempo eso. Y lamentablemente, no, yo siento que no hay cuerpo, no, hay sectores de profesores que se manifiestan, otros no. Entonces, como que salgan unos pocos a luchar por nuestros derechos y los demás seguimos acá. O de hecho, en mi colegio nos turnamos, o sea, va un grupo a manifestarse, pero los demás no paramos el quehacer educativo porque también estamos pensando en los niños. Pero yo siento que en general nosotros no estamos unidos para hacer presentes nuestras necesidades y que realmente nos valoren, que somos, si bien todas las profesiones u oficios en un país son muy importantes, pero siento de que la educación lo es todo para todo lo que queramos conseguir en lo que es surgimiento de un país, como así la salud. ¿Dirían ustedes que estas son problemáticas que se han observado a lo largo de los años? ¿Es algo más reciente o ahora hoy en día ha ido mejorando? ¿Y por qué creen ustedes que pueda existir esta falta de unión como gremio que podría permitirnos em, pelear por estos derechos y por este reconocimiento finalmente? Yo no lo tengo muy claro este punto porque desde hace años ya el profesorado se ha involucrado mucho en los temas políticos y sabemos que en la política no se han puesto nunca de acuerdo. Los ofertones, toda vez que haya un cambio de, de los políticos, presidentes, senadores, toman como bandera de lucha la educación. El mismo colegio de profesores ha sido dirigido y no ha logrado lo que ellos mismos han prometido. En consecuencia, al haber esa división entre los profesores que están colegiados, los que del mundo particular no les interesa porque ellos tienen todos los recursos necesarios, se les paga bien, se les perfecciona en forma permanente y se les exige, producen también. De la manera que lo veo muy complejo este tema de lograr los propósitos de tener un profesorado realmente unido y con una visión futurista, social, donde no tendría por qué yo, profesor, que he trabajado en todos los medios, particulares pagados, subvencionados, municipales, nocturnas, 5 años estuve trabajando con alumnos de la nocturna, fui también inspector general de la noche en otro colegio. En consecuencia, digo yo que va a ser bastante difícil lograr la unificación del profesorado. Sí, es que uno estando en el colegio X, del nivel que sea, debe trabajar de la misma forma, con el sentido de la responsabilidad, aun cuando muchas veces no es bien valorado y desde el punto de vista económico y social. Yo sé que hay colegios, por ejemplo, en el ámbito municipal, donde
son vilipendiados los profesores, tanto por agredidos física y verbalmente, tanto por alumnos como por apoderados, y no son respaldados por los mismos dueños de los colegios. Entonces, ojalá que el país vuelva haciendo la comparación con el pasado, a tener una educación pública de calidad, como lo proponen los mismos políticos, pero se quedan en palabras, ¿no? Porque Promesas. seguimos igual o peor, como relató la colega acá, que en ese colegio de la comuna de La Cisterna era, donde no había ningún interés, solamente el profesor llegaba a hacer la clase, los alumnos no, muy poca participación, los profesores, o sea, los apoderados, un poco colaborativos, y eso también lo viví. Yo estuve año y medio ahí, pero emigré rápidamente porque me sentía como una isla en ese colegio, donde faltaba de todo, faltaba dinero para apoyar, pagarle a Para los pagar los sueldos. profesores, no había casino, eh, no había nada, y tampoco un reconocimiento del trabajo que uno estaba haciendo en pro de mejorar la calidad de la educación ahí de los jóvenes. Y al trasladarme a otro colegio acá en la comuna de La Florida, si bien es cierto, no había mucho recursos del punto de vista material, computadores o todo por el estilo, pero había un cuerpo de profesores más unido, y estaba dirigido por una profesora que era la directora de enseñanza básica normalista. Y ahí hay un tema que poco rato lo conversábamos, porque tuve la oportunidad de trabajar con muchos profesores normalistas yo, y fue el error más grande que se cometió desde el punto de vista político, haber terminado con eso. Verdaderamente eran profesores con vocación. La formación de ellos dista radicalmente de lo que después, al pasar al mundo universitario, como lo dije anteriormente, llegaron muchos jóvenes que no tenían ninguna vocación de profesor. Entonces, ellos se sienten frustrados, y bueno, eso afecta al estudiantado y al desarrollo del país. Sí, no, yo también veo de que, bueno, hay colegios y colegios. Generalmente los colegios que pertenecen a fundaciones, especialmente si tienen algún credo religioso, son más dedicados, ¿cierto? Más comprometidos, apuntan a una educación más integral. Se vive ahí el tema valórico. Hay mayor preocupación por los estudiantes en cuanto a aspectos de formación valórica que carecen mucho desde sus casas. Pero yo siento de que se cuida poco al profesor, si bien nosotros siempre hemos dicho de que nuestros sueldos son precarios, pero quienes somos realmente profesores de vocación, yo siento de que a lo mejor la solución no va solo por un tema de sueldo, sino que, por ejemplo, un profesor jefe que le toca mucho hacer por sus estudiantes, tiene mucho vínculo con la familia de los estudiantes, debiera ser un profesor que no tuviera muchas horas. Eh, sí, un profesor digamos, de asignaturas, en donde no tiene mayor, digamos, ese trabajo que es más desde lo, digamos, personal con un estudiante. Y lo otro que lo dije delante, el tema de la cantidad de estudiantes en una sala de clase. Siento de que eso aliviaría mucho el trabajo de un profesor, y no
y lo otro el tema del trabajo que se lleva a la casa. Un profesor actualmente necesita muchas horas de trabajo por el tema económico, pero yo pienso de que si mantuviéramos, no sé, yo siempre estoy pensando qué solución darle a esto. Ha pasado mucho tiempo en que las soluciones no se dan, pues no se dan en todos los colegios. Entonces, es como el disminuir la cantidad de estudiantes por sala y que el profe también trabaje menos. Y un profesor a lo mejor se dedique de lleno, hablo de profesores de vocación, de lleno a 3, 4 cursos. Y va a ser un profesor que va a estar en todo. Porque hoy en día nosotros también suplimos mucho la labor de la familia. Son niños solos, son niños de padres que trabajan todo el día, niños que crecen con sus pares. O sea, ¿qué podemos esperar de niños que tienen la misma edad, cero, muy poca experiencia de la vida? Son niños que reciben el apoyo desde la casa, o sea, perdón, desde el colegio principalmente. Entonces ahí yo veo de que, y que todavía, que bueno, haya gente que todavía entra a estudiar pedagogía. Todavía hay gente que cree en esto, que creen que nosotros los profesores podemos cambiar la sociedad desde el cómo yo me paro frente a un niño, manifestándole confianza, fe en él, creyendo en él.